También se encuentran allí algo más de 600 ciudadanos tunecinos con el expediente de expulsión ya concluido y materializado. Estamos trabajando y coordinándonos con la Embajada de Túnez en Madrid y así como con el gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos. Hola, bienvenidos a otro video aquí en el canal de Boleto de Ida. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y soy una migrante en situación administrativa irregular aquí en el territorio español. Y me dedico a crear contenido y a fortalecer esta plataforma de apoyo entre todos los migrantes para orientarnos y guiarnos en distintos procesos y con distintas experiencias y situaciones que nos acontecen en esta realidad. Y si no eres migrante no pasa nada porque te puedes sensibilizar con nuestros temas y nuestros procesos. Si deseas contactarme lo puedes hacer a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook como Boleto de Ida y en Twitter e Instagram como @boletoida. Lo más importante es que puedes conversar conmigo, pedirme orientación o ayuda con algún tema de migración y con muchísimo gusto voy a estarte respondiendo y a la medida de mis posibilidades brindándote toda la guía necesaria. Y si no está en mi poder el conocimiento, te aseguro que te remitiré con los organismos o con los entes que podrán echarte una mano. Hoy he decidido dedicar este video a un asunto bastante preocupante y que creo debe ser conocimiento para todos nosotros los migrantes y aquellas personas que no lo son, pero son fieles defensores de los derechos humanos. Para aquellos que no lo saben, aquí en España existen dos tipos de centros de privación de libertad para los extranjeros. Uno en un régimen un poco más flexible que otro, pero sin embargo están allí y acumulan numerosas denuncias de distintos organismos. Los primeros y muy conocidos son los CIES. Estos centros de internamiento de extranjeros están concebidos para aquellas personas a las cuales se les ha iniciado un procedimiento sancionador por el simple hecho de no tener papeles. Es decir, una persona como yo tendría cabida en este tipo de espacios, de acuerdo al ordenamiento jurídico español. El asunto está que cuando a veces eres detenido por la policía y se te inicia un procedimiento de expulsión del territorio español, ellos pueden solicitar al juez que esté llevando tu caso o tu causa que se te remita a uno de estos centros de privación de libertad, porque son eso, son pequeñas cárceles. Y lo decía la diputada María Dantas en una entrevista que tuvo hace varias semanas en Proponemos TV, y es que son pequeños Guantánamos, son espacios de vulneración de derechos humanos, son espacios de total privación en los cuales las visitas están extremadamente controladas y posees la misma rutina que en un centro penitenciario. En estos centros solo puedes estar un máximo de 60 días desde que se te ha iniciado, se te ha comenzado el proceso sancionador y suelen remitirse a aquellos extranjeros o migrantes que se considera que pueden huir o evadir la expulsión del territorio. Sin embargo, si pasan los 60 días y estás todavía allí, tienen que ponerte en libertad. Estos centros que desde hace muchísimos años son constantemente denunciados y por múltiples organismos se ha exigido su cierre total. Cuando se inició el confinamiento aquí en España, no habían sido desalojados. La mayoría de ellos están en un estado de hacinamiento y con instalaciones totalmente deficientes. En los mismos no deberían haber menores, pero se ha descubierto de varios casos de menores de edad, de mujeres víctimas de trata, de personas que tenían arraigo, que eran solicitantes de asilo, de personas que estaban llevando a cabo estudios aquí en España e igualmente habían sido recluidos. Por lo tanto, no dejan de ser centros de reclusión racista donde estigmatizan aún más al migrante como criminal o como un delincuente que realmente no es, porque las personas que terminan recluidas allí ni siquiera tienen antecedentes penales. Desde que inició el confinamiento aquí en España, estos centros no habían sido desalojados y múltiples organismos y activistas sociales estaban exigiéndole al gobierno el cierre total y el traslado a centros de asistencia social a todas estas personas migrantes. El pasado jueves 23 de abril se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de Interior dentro del Congreso de Diputados, en la cual por supuesto compareció el ministro Fernando Grande Marlaska, del cual les he hablado en un video anterior que se los dejo por aquí. El señor ministro orgullosamente indicó que habían desalojado casi en totalidad a los CIES. Sin embargo, sus palabras ocasionaron revuelo y preocupación para muchos, y uno de estos fue el diputado Jon Iñárritu, el cual reaccionó y reprochó las declaraciones del ministro. Y aquí se los dejo. También que la normalidad ha sido
sido la tónica general en los CIES, que en esta situación han visto reducida su ocupación al 0,7%, es decir, es casi nula. En este punto, señoras y señores diputados, me gustaría destacar que la desocupación de los CIES se ha hecho de manera, como no podía ser de otra forma, ordenada. Se ha priorizado para la puesta en libertad a aquellos internos con domicilio o arraigo en España. Se ha priorizado para la puesta en libertad a aquellos internos con domicilio o arraigo en España, mientras que el resto han pasado a los sistemas de acogida dependientes de la Secretaría de Estado de Migración. De igual forma, decía usted, ¿no?, que prácticamente en los CIES ahora queda un 0,7 de personas respecto a las que había un inicio. Y ha dicho una cosa que me ha chocado, es que se dio prioridad a aquellas personas que tenían arraigo y domicilio en España a la hora de ser liberadas. Pues usted me dirá que hacían personas con arraigo y con domicilio en España en un CIE. Yo creo que es el máximo ejemplo de que son un sinsentido y que harían bien en cerrarlos y no abrirlos nunca ni después de esta crisis. Luego de las palabras del ministro, yo también quedé con la misma duda del diputado. ¿Qué hacían personas que estaban en un procedimiento de regularización o que ya estaban regulares en estos centros? Es decir, el ministro está reforzando esta idea de cárceles racistas, de pequeños Guantánamos, de espacios de vulneración de derechos pensados para seguir deshumanizando y criminalizando a la inmigración en España. No es posible que en este estado de alarma se sigan llevando a cabo expulsiones, se sigan tramitando expedientes de expulsión del territorio español, aún teniendo en cuenta que la mayoría de los países tienen cerradas sus fronteras. Muchos de ustedes he podido leer en distintos grupos que han compartido que han estado yendo al trabajo, que están luchando por sobrevivir en esta situación que ya es bastante compleja y que algunos han perdido sus empleos, que algunos no están recibiendo ningún tipo de ingreso y han sido detenidos por cuerpos de seguridad del Estado. Se les ha iniciado el proceso sancionador y les ha llegado la notificación de que serán expulsados del territorio español. Son personas que no han cometido ningún delito, son personas que simplemente están sumando y trabajando mientras muchos solo buscan seguir generando problemas en una situación y en una crisis sanitaria que conllevará grandes problemas en el ámbito económico y en especial en el espectro social. Es importante recordarles que existen varios de estos centros distribuidos en toda España y que actualmente solo existe uno que todavía tiene personas recluidas y privadas de su libertad, que es el CIE de Algeciras. Centro en el cual también se han hecho denuncias porque a los pocos migrantes que quedan allí encerrados se les está entregando comida que está vencida. Por otro lado, les comenté que también existían otros centros. Estos son los CETI. Los CETIs, que son los centros de estancia temporal de inmigrantes, están pensados como dispositivos de primera acogida y apoyo emocional y social para todas aquellas personas que están entrando al territorio español. Especialmente se encuentran en estos centros aquellos hermanos migrantes provenientes de África que deben saltar la valla en búsqueda de una vida mejor, huyendo de la pobreza, huyendo del conflicto armado, y que después de tanta lucha terminan aquí en otro pequeño centro penitenciario. La diferencia con los CIES es que los CETIs son conocidos como cárceles a cielo abierto porque los recluidos allí poseen una mayor libertad de movilidad. En la teoría ellos reciben asistencia social, manutención, alojamiento, entre múltiples aspectos más de servicio, pero la realidad es totalmente diferente y estos también acumulan numerosas denuncias de ONGs. En el caso de estos centros, durante la crisis sanitaria, hubo varias personas que dieron positivo y es que en estos espacios es imposible cumplir con las normas de distanciamiento y con el resto de recomendaciones sanitarias que hace la Organización Mundial de la Salud. El asunto actual es que hace unos días, el lunes 27 de abril para ser exactos, el ministro Fernando Grande Marlaska estuvo en la rueda de prensa desde la Moncloa que se hace constantemente de parte del
de los ministros para informar de distintos asuntos a la prensa, y en la cual los medios de comunicación luego participan en una ronda de preguntas a los mismos. Y aquí él fue preguntado sobre la situación de los CETIs, en especial el de Melilla, porque estos centros solo se encuentran en 2 ciudades aquí en España, en Ceuta y en Melilla. Luego, por otro lado, esta mañana se han manifestado los tunecinos del CETI que claman que ninguno de ellos ha sido trasladado desde hace meses. Tienen entendido que están bloqueados desde Madrid y, si no me equivoco, con Túnez no hay convenio para su devolución. Están abocados los tunecinos al limbo de no poder ser trasladados a la península ni de vuelta a su país. A lo que él respondió lo siguiente. En relación al CETI que comentabas de Melilla, ya en la semana pasada ya se hubo un traslado a península de 50 personas, aquellos que tenían la protección internacional, aquellos a los que se habían otorgado la protección internacional. El respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los que están en el centro, que es el centro del CETI de Melilla, es absolutamente una prioridad permanente. También, como dices, se encuentran allí algo más de 600 ciudadanos tunecinos con el expediente de expulsión ya concluido y materializado. Estamos trabajando y coordinándonos con la Embajada de Túnez en Madrid y así como con el gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos. Después de esta intervención, lo que ocasionó el ministro con sus palabras es una oleada de respuestas, reclamos y exigencias de distintos activistas sociales y ONGs, donde se le solicita al ministro que no deporte. Porque la mayoría de estas personas llevan más de 8 meses recluidos allí. Es decir, que superan el tiempo incluso que está estipulado en la ley para estar en estos centros. Y es que no es secreto para nadie que hay personas que tardan años en salir de estos espacios. Y esos años no son contados luego como arraigo en España. Así que estas familias, que muchísimas cuentan con menores de edad, con personas de la tercera edad, no solo se les ha sumado toda la crisis de la pandemia global que estamos viviendo, sino además el anuncio de su inminente deportación. Y se reclama el hecho de que se haya prolongado su estancia de una forma no justificada por parte de la administración pública. Algunos de ellos, a raíz de la noticia de su deportación, han iniciado hasta una huelga de hambre. Creo firmemente en la fuerza que tenemos los colectivos que somos más vulnerables dentro de una sociedad. Creo firmemente en el poder de transformar los contextos sociales donde nos encontramos, en que somos agentes de cambio. Por ello, no significa que hemos abandonado el reclamo de la regularización ya. Todo lo contrario. Cada día coge más fuerza, cada día se le suman más motivos, más razones para seguir y continuar con esta campaña. Parte de la campaña de regularización ya es exigir que se detengan las deportaciones. No estamos en situación de llevarlas a cabo. No estamos en situación de seguir vulnerando y estigmatizando y etiquetando a aquellos que son invisibles, aquellos que poca voz parece que tienen, pero sé que cada día estamos cogiendo muchísima más fuerza. De verdad es importante que derribemos todas esas políticas. De verdad es importante que derribemos todas esas políticas que nos posicionan en una situación de no derechos. De verdad es importante que derribemos todas esas políticas que nos posicionan en una situación de no derecho. Es importante poner la vida de todas las personas que ya estamos aquí en este territorio en el centro. La vida es lo más importante y esta crisis no deja de ponerlo sobre la mesa. No se puede abandonar a nadie. Y si queremos salir de esta crisis, tenemos que hacerlo juntos. Como grupo social, no olvidemos que nos conforman distintos colectivos y que estos hermanos tunecinos, a pesar de que no hayan nacido en el mismo país que nosotros, comparten muchos motivos, comparten nuestros motivos de lucha y están aquí en búsqueda de una vida mejor, huyendo de la pobreza, huyendo de los conflictos, huyendo de la crisis. No los abandonemos. A pesar de que el gobierno de España les esté dando la espalda, nosotros como migrantes no los debemos abandonar. Sigamos visibilizando nuestras situaciones y dando voz y haciendo eco a nuestro reclamo social, que no se ha acabado, que aún le queda camino y que estoy segura que lo vamos a lograr.